Estamos iniciando la grabación. Shalom a todos, a todas. Shalom. Estamos con la compañía, la amable compañía de Mariam y de Desinia, para charlar sobre un tema que es, se los puse ahí, ¿no? El tema es... un segundo. Lo tengo aquí. De lo sagrado a lo profano, ¿no? De lo sagrado y lo profano. De lo profano. De lo sagrado y lo profano. Sí, bueno, es un tema genérico, un título genérico. Pero más que nada no es para hablar, claro, sobre esto se pueden escribir y se han escrito enciclopedias enteras, pero es más que nada para hacer un comentario breve. Entonces ustedes cuando quieran me interrumpen o comentan algo. Bueno, vamos a ver, si en el tema, en la ética, dirime entre lo bueno y lo malo, así a grosso modo, la estética entre lo bello y lo feo, siguiendo en esta línea, la política trata los extremos entre el acuerdo pacífico y la guerra. En la religión, este contraste lo encontramos entre justamente lo sagrado y lo profano. ¿Y cómo se manifiesta esto en la tradición judía? En general, al mismo tiempo que se reivindica el carácter sagrado de la vida humana, lo tenemos en el 1.27, cuando el hombre es creado, el hombre y mujer son creados a imagen de Dios. En la tradición judía predomina también la idea de que el ser humano no puede ser perfecto. Es decir, el ser humano es a la vez sagrado e imperfecto. Es decir, de alguna manera sagrado y profano a la vez. Tenemos en el Coelet, en el Eclesiastés, el 7:20, dice, porque no hay justo en la tierra que haga el bien y no peque. Es decir, que según el Coelet no se salva nadie, digamos, ¿no? No nos salvamos nadie. Por eso en el judaísmo no existen prácticamente santos, porque el único santo es el Señor. Se lo llama a Ben Luria, se lo llama, Jack Luria se lo llama Ari Akadosh. Kadosh significa eso, ¿no? Santo, claro, pero en realidad no hay santos, como hay en el catolicismo, que hay una inflación superlativa de santos, ¿no? Bueno, la palabra esta Kadosh, justamente, como saben, significa esto, ¿no? Significa santo, significa sagrado y significa también separado. O sea que se separan las cosas. Yendo a algunos ejemplos, hay ocasiones en que se explicita lo sagrado como una limitación física frente a la presencia divina. Voy a cerrar el ruido de la calle. Frente a la presencia divina. Por ejemplo, tenemos en el Éxodo, en Shemot, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice, el Señor vio que se había vuelto para ver, o sea, Moisés, y Dios lo llamó desde dentro de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él dijo, aquí estoy. Y Dios le respondió, no te acerques aquí, quítate los zapatos, porque el lugar donde estás es tierra sagrada. Es decir, lo sagrado conlleva un riesgo que no puedes pisar porque te puede pasar algo. Ese es un límite. Para dar otro ejemplo, en el capítulo 16 del mismo libro, de Éxodo, de Shemot, se presentan, hay una curiosidad aquí, porque se presentan ligados en una misma prescripción. Hay una presentación oficial, digamos, del Shabbat, del tiempo sagrado, entrelazado con el alimento sagrado que en ese momento era el maná. Dice los versículos 4 y 5 del capítulo 16. El Señor dijo a Moisés, he aquí, voy a hacer llover para ustedes pan del cielo
y el pueblo saldrá y recogerá lo necesario para el día para que yo pueda probarlos, si seguirán o no mi enseñanza. Y será en el 6º día que cuando preparen lo que traerán, será el doble de lo que recojan todos los días. O sea, aquí al mismo tiempo se prescribe, se habla del Shabbat, se presenta el Shabbat, se prescribe que en el Shabbat no puedes preparar comida, que tienes que tener la comida lista del día anterior. Esto también habla de cómo se combina lo sagrado con la practicidad. Pero me quería referir más que nada especialmente haciendo un abordaje especial referido a la relatividad de lo sagrado, que lo tenemos en una lectura que hicimos hace poco en el comienzo del libro de Devarim, en Deuteronomio, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, sí, entresaco un par de cosas que dice: Dios le dice a la gente, al pueblo de Israel, estaban en Sinaí, le dice: ya habéis vivido bastante en este monte. Luego le dice: vuelve y baja. O sea, vete a la tierra que yo te prometí. O sea, no sigas aquí. Aquí Dios les está diciendo a los israelitas que hay que moverse, que no pueden quedarse sin edie, digamos, de forma permanente en la misma montaña de la revelación. Entonces, podemos preguntarnos, ¿no? Si pensamos en el Sinaí como un lugar más o menos cercano a lo sagrado, donde se ha vivido un momento cumbre, el de haber recibido la Torá, ¿por qué Dios no les permite fijar ahí, si acaso, su residencia, ¿no? ¿Por qué no les permite quedarse Dios ahí? Es como si Dios diría que no por quedarse junto a la montaña de Sinaí serán mejores personas o tendrán, si acaso, una buena vida. Es decir, les dice que no es bueno permanecer indefinidamente en lo sagrado. Profano en hebreo se dice hol, sería J-O-L en español. Los Yemei Hol, y Yemei son Yamim Shel Hol, los días de Hol, son los días normales o los días profanos, los que no son fiestas. En este caso que estamos viendo, Dios parece indicar que precisamente son en esos Yemei Hol, en la vida cotidiana, y no en un sitio apartado de la sociedad como una montaña, una ermita o un monasterio, donde se ha de poner a prueba la fortaleza espiritual. Es precisamente en esos días profanos, que suelen ser casi todos, excepto las fiestas, donde el Señor indica que hay que poner el foco de la acción redentora, en los días comunes, que en un lugar apartado del mundo, en este caso en la montaña del Sinaí, podrás tener la Torá, pero no podrás vivirla en toda su plenitud. Esto parecería ser el núcleo del mensaje. Desde esta perspectiva se le debe dar a los Yemei Hol, a los días profanos, a los días normales de trabajo, de vida en familia, de vida en sociedad, digamos, toda su enorme importancia, ¿no? Parecería decirnos el Señor algo así. Bueno, los profetas han dicho cosas parecidas, ¿no? Adórame algo menos, no me hagas tantos sacrificios y relaciónate mejor con tu prójimo, ¿no? Es lo que está diciendo. De este modo nos prescribe la constitución de una sociedad, el propósito, ¿no? De una sociedad que procure los mejores marcos de convivencia más justos y más armónicos. De la misma manera, y siguiendo el hilo de este razonamiento, la Torá nos previene de minusvalorar a quien trabaje de forma dedicada, afanosamente, procurando el sustento para él y para los suyos. Incluso más allá de su devoción o no devoción por el culto, ¿no? Digamos, aunque no esté en la montaña, hay que valorarlo. Porque ser ético en lo alto de la montaña, mantener la ética en lo alto de la montaña, puede ser interesante, pero mantener los valores éticos en un entorno cotidiano de trabajo, podríamos decir hoy en día en el contexto empresarial, que la lucha es cotidiana y feroz,
podríamos llamarlo como que mantener la ética en ese entorno es mucho más difícil y meritorio, ¿no? Por otra parte, quedarse demasiado tiempo apartado en la montaña es arriesgarse a exaltar desmedidamente las propias capacidades espirituales. Es decir, que nadie es lo suficiente puro como para estar siempre en el Sinaí. Utilizando una metáfora de las alturas, podríamos decir que en las alturas a veces el aire se hace tóxico. Estás demasiado tiempo arriba, puedes cambiar a mal, ¿no? Y aquí podríamos comentar que eso, bueno, lástima que Mariam salió, ahora no sé por qué. No estás ahí. Podríamos decir que podemos incluir en esta parte de no minusvalorar a quien trabaje en el trabajo duro cotidiano y creer superiores a quienes están en la montaña, tiene que ver con lo que se suele llamar el desprecio modernamente, el desprecio intelectual de los intelectuales a los empresarios. Es decir, existe mucho de eso, un cierto resentimiento, una cierta, sí, un cierto pensamiento no del todo sano, que dice, pero ¿qué pasa? Yo me quemé los ojos haciendo una carrera, no sé, de filosofía, arquitectura o de lo que sea, y cobro un sueldo. Y resulta que este vecino que no tiene ni el bachillerato tiene una cadena de carnicerías y vive mucho mejor que yo. Eso no es justo. Yo estoy en la montaña, he estudiado, me he preocupado por el conocimiento, por algo que le da valor al mundo, y resulta que un señor que, que vende carne en 6 tiendas que son de él, vive mejor que yo. Esa es no entender cómo funciona la vida. Justamente es en esa cosa cotidiana del trabajar en donde se ven, como decía recién, la verdadera fortaleza espiritual. Bueno, era difícil para los de Israel en este contexto dar ese paso y moverse del lugar tal como Dios les indicaba. Después de todo, el Sinaí para ellos era algo así como una zona de seguridad, una verdadera, lo que se llama hoy zonas de confort. Resultaba difícil seguir adelante hacia lo desconocido y dejar el lugar donde Dios les había hablado, ¿no? Pero quedarse hubiera implicado ceder al miedo de afrontar las circunstancias azarosas de una vida corriente, ¿no? Es decir, aquí estoy seguro y salir al otro me pone en riesgo. El mensaje que tenemos aquí es que el lugar y el tiempo sagrado son hermosos de vivenciar, pero solo circunstancialmente. El Shabbat, las fiestas también, ¿no? Es el tiempo sagrado. Su condición misma de sacralidad, creo, ¿no? Hacen que sea contraproducente y dañino para una persona, para la persona y para los demás, quedarse a vivir ahí, quedarse a vivir en lo sagrado. Bueno, está planteado el tema. No sé si les mueve algún comentario sobre esto, una reflexión. No se te escucha, Mariam. Hay un libro muy interesante. Creo que el autor se llamaba Otto, y si no me equivoco el apellido, Rank, se llamaba Lo Santo, un libro pequeño que es una maravilla, porque realmente toca desde, no sé, desde la hermenéutica, el misterio tremendo que nos puede producir todo aquello que es santo. Otto, ya vendrá, lo leí hace muchísimos años, pero es el mejor estudio que he leído sobre este fenómeno. El misterio tremendo, desde luego no te puedes quedar a vivir porque te come lo absolutamente otro, eso que de ninguna manera eres tú, que no puedes serlo.
Es un libro muy bueno, lo recomiendo. Ya me acordaré Sí, sí, digamos, sí, yo también ¿Has visto hablar de él, no? sí, sí, lo leí también hace mucho ese libro, Hace muy años. interesante. Lo que plantea aquí en la Torá, lo que plantea es que no debemos quedarnos en eso, absortos por el misterio, sino que ir más allá del misterio Ya. y ponernos a trabajar. Bueno, vas a hacer alguna cosa. A mí me da la impresión que es como es un espacio donde nos tenemos que cargar las pilas de una forma Sí, para sí, después ponerlo en práctica. Exactamente. sí, Exactamente lo que pasa con el Shabbat, ¿no? Claro, Shabbat es claro, 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 claro. un día santo y después también pasa con los años de jubileo, ¿no? Lo mismo. ujú, Es un tiempo que tú tienes que dedicar a tu parte espiritual, pero un tiempo determinado y después todo lo que has acumulado, aplicarlo, lo que ha dicho Raúl antes, con tu vecino, con tu jefe, con tu familia, con todo Sí. nuestro entorno. sí, de alguna Claro. manera, dime, dime. No, 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 habla tú. De alguna manera el tiempo queda como marcado. Es que una de las cosas terribles que estamos viviendo ahora mismo, desde hace tiempo ya, es un fenómeno que se le puede llamar la descualificación del ámbito. O sea, un instante vale lo mismo que el otro, vale lo mismo que el otro. No hay espacios sagrados, con lo cual un momento es igual que el otro, todo vale lo mismo, o sea que nada vale nada. No sé si me explico. Es una Sí, tragedia del mundo contemporáneo. que se quiere igualar de una forma todo. Sí, exacto. Y bueno, se pierde el tiempo sagrado no sé, de la sinagoga, de la misa, del rezo, las fiestas, en que marca un tiempo de reloj y separa. Hacer lo que en griego se llama legein, separar, es discernir, esto para aquí, aquello Claro, para allí. bueno, eso es Kadosh. Kadosh es separar, Claro, claro. claro. Y esto lo estamos pidiendo, bueno, lo están pidiendo esta civilización y nos vamos con eso al agua. Porque si todo vale lo mismo, o sea, nada vale nada. Eso es nihilismo. Antiguamente yo creo que el hecho de que subían a Jerusalén dos veces al año Ya. era Tres, justamente tres, tres. tres veces, es verdad, tres veces. Eh, Era un tiempo que dedicaban justamente a estos días de separarse y Claro, dedicarse a la parte espiritual. Pero claro. fíjate tú, necesitaban subir, ir, no es separarse de todo lo mundano, no Es es un fácil, esfuerzo pero tampoco económico no te tremendo. puedes quedar. El otro día estábamos hablando con quien preguntó, Esther, que también preguntó del diezmo, porque se tomaban todos en Rosh Hashanah, ¿no? También es un sitio sagrado, en Rosh Hashanah, que tú dedigas parte de todo lo que tú has trabajado todo el año y haces este espacio concreto, Claro. santo, donde compartes con todo lo que es tu familia y tus amigos, ¿no? Yo creo que de una forma u otra los espacios sagrados los creamos también nosotros. Sí, sí, sí. Pero vamos, Sí, que la tendencia está a desacralizar el mundo. Hay un libro de Max Weber muy bueno. Igual tú lo conoces, Raúl. El desencanto, ¿cómo es? El desencanto en el mundo. El- eh, sí, yo creo que lo estudié, pero ya no me acuerdo de eso. y yo también hace muchísimo tiempo. Realmente habla de este fenómeno de desacralizar todo y, claro, el mundo queda desencantado. O sea, realmente la parte de K2 ha desaparecido. Bueno, yo creo que también en parte eso eh, se compensa con otras sacralidades de otras características, ¿no? ¿Con cuáles? Eh, eh, bueno, se pretende, por ejemplo, con las estrellas de rock, por ejemplo. Con, la- Ah, con, claro, son realidad son misas
muchas veces, ¿no? Son Sí, sí. ceremonias religiosas, eh, Pero de digamos, sagrado no tiene nada, Raúl. incluso, bueno, no son sagrados para uno que lo ve de afuera, pero te aseguro, la gente que hace cola desde 3 días antes, ahí en la vereda, haga frío o calor, para ellos sí que es sagrado. Puede ser que estén equivocados, pero para ellos es sagrado esto. O sea, Mira, el sentimiento lo tienen, ¿eh? un colectivo que lo tiene muy claro, bueno, son los rituales masónicos, queda muy claro y se marca el momento en que ya no estamos en el mundo profano, estamos en otra dimensión. Hay toda una ritualización respecto a ese momento en que hemos salido del mundo vulgar y, según ellos, se entra en un mundo diferente, sagrado. Cambia el lenguaje, cambian las formas. Sí, digamos que las procesiones del fin de semana, en lugar de ser al templo, son al Carrefour, También. digamos, ¿no? La- la- en realidad el templo antiguamente reemplazaba todo eso, también era un mercado, o sea, Ya, ya, ya. también iban a eso, ¿no? El Iban primero no, el segundo, Raúl. ¿eh? El primer templo no, no el El Es como segundo. que segundo. no. Bueno, pero del templo sabemos menos, pero sabemos que hasta que Josiah hizo la reforma en el siglo VII, había dioses paganos dentro del templo, en fin, era otra historia eso. Había Aserá, él sacó a Aserá, sacó ahí, dice en el Reyes, dice, sa- sacó a los sodomitas que hacían tejidos dentro del templo. Sí, madre Eh, mía. pone el entanaje, o sea que no sabemos mucho de aquella época. El templo segundo hay más información, digamos. Ya. Pero era para esto, funcionaba. Bueno, la famosa acción de Jesús atacando a los campistas A que los hacían... mercaderes del templo. En realidad, por lo que parece, era más a los cambistas que a los mercaderes. Era a los que cambiaban moneda Los cambistas del dinero, de moneda. sí, porque hacían trampas con el peso del oro, la plata y todo eso. Madre mía. O sea que por eso te digo que en aquella época no estaba tan diversificada la oferta como la tenemos ahora, ¿no? Ya. Eh, entonces estaba unida el culto al Dios con otros menesteres más mundanos. Más seculares, vamos. Sí. Yo quería comentar que una cosa que yo lo tengo cada día más claro es el tema de el espacio sagrado en tu casa. ¿Los qué? Perdón, no entendí. Un espacio Sí, sagrado en tu casa. sí, el Shabbat y las fiestas, pero ojo que las fiestas, los Yom Tov, Rosh Hashanah, en Pesach, no son todos los días Yom Tov. Hay un día o dos que son Yom Tov y el resto son Yom Hol, o sea, hay que trabajar también. No, Eh, no, está claro. Purim, por ejemplo, no tiene nada de sagrado, hay que trabajar todo el Nada. tiempo. Purim no. Y si Yom no me equivoco, Kippur sí. bueno, Yom Kippur sí, que es un día. Pesach. Y Sukkot también, parcialmente, hay días que sí y el resto de días no. Entonces, eso está todo muy bien arreglado porque la diferencia, que creo que eso también lo trata este hombre que tú decías, el Otto Rank, Sí, otro lado. está en que en los días de fiesta, de los días de Yom Tov, no se crea nada. Son días para no crear, Ya. para no cambiar la realidad. Y los otros días sí son para cambiar. O sea, el Tikkun Olam se hace durante los días profanos, no durante los días de Ah, fiesta. qué interesante. Como tú dices, Sí, es son días para cargar pilas, pero no para hacer. lo mismo con Shabbat. Shabbat es el día donde no se puede crear nada, ni crear una poesía, ni pintar un cuadro, ni nada, porque es Sí, 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 creación. sí. Sí, Todo en lo que es principio sí. creación no se Sí, puede. sí. O sea, tienes que dejar el mundo como está. Sí, Congelado, Eh, con una imagen congelada.
más Qué, o menos. qué interesante. Estás en constante meditación, digamos, o Sí. oración o como quieras, pero sin cambiar nada. Claro, si el Shabbat, ay, se me acaba de ocurrir algo. Si el Shabbat se hiciese en todo el mundo, o sea, todo el mundo hiciese Shabbat, ¿eh? Habrían 24 horas en que el tiempo estaría parado. Sí. Qué curioso. Vete tú a saber los efectos. No estaría mal No, que no, todo el no, no, mundo no. descansara un día. Yo Imagínate solamente en el con que subconsciente sí, colectivo, los efectos con, que habrían en el subconsciente colectivo. O sea, realmente. imagínate si los chinos se ponen de acuerdo con el Shabbat, son 1.300 millones de personas ahí descansando el mismo día. Ay, imagínate, No estaría mal, ¿eh? no estaría mal. No. Pero sí, sustancialmente es eso, como decía de Cinia, esto también es un día de- en hebreo la creación humana se llama Yetzirah. La Y- Briá es la creación divina y la Yetzirah es la creación humana. Entonces es el sábado, el Shabbat y los días de Yom Tov, los días de fiesta de las festividades, son días en donde no hay Yetzirah. no, Pero empieza por la noche y acaba el día siguiente por la noche a la salida de las 3 estrellas, ¿no? Sí, Porque sí. mucha gente confunde y se piensa que empieza por la mañana, no. Empieza por la noche, antes de la puesta de sol y después hasta el día, Sí, sí, hasta- como el Shabbat, que empieza el como el viernes Shabbat. cuando se cae el sol y termina cuando se cae el sol del al día sábado. siguiente. Mm. Bueno, bueno, pero me pareció interesante hacer esta lectura del Deuteronomio también, porque también hace una crítica a ciertas tendencias en todas las religiones, también en la judía, ciertas tendencias presuntamente eh, que viven en la santidad, que viven en la plegaria, que viven solo en el estudio y hay gente que no trabaja, que no tiene un Ujú. oficio, cuando en el Talmud sabemos que en general todos los jajamim y los maestros del Talmud, todos tenían un oficio y además está recomendado que el padre tiene que enseñar un oficio al hijo, o sea que siempre tiene que haber un oficio que no alcanza con el estudio de la Torá y con ir y con las oraciones, sino que tienes que tener un trabajo también, que es un poco lo que Dios le dice a los israelitas acá en el desierto. No, déjense de Fíjense, rezar tanto y pónganse a caminar, pónganse. muévanse. Sí, sí, es lo que pone literalmente, Sí, sí. muévete. Entonces, bueno, eso es un recordatorio muy interesante. De qué hemos venido a hacer aquí? Eh, De lo que estamos, de lo que hemos venido a hacer aquí, que no estamos aquí para contemplar las cosas, sino para trabajar. sí, Sí, sí. hay muchas religiones y mucha gente que considera, en el judaísmo también, ¿no? Que no deben trabajar y se dedican al estudio y lo considera como un trabajo. Bueno, Sí, en algún caso podría ser, pero claro, cuando ya son decenas de miles de personas que viven a costa de otros, te acuerdas de esa frase que leí la vez pasada de no sé qué parte del Talmud era que decía, eh, si no trabajas, no sé si era de Maimónides, sí, Maimónides era que decía, no, que Maimónides. citaba a alguien el Talmud, citaba a un rabino del Talmud, decía, si no trabajas, le estás robando a alguien. sí. Yo estoy de acuerdo. Mm. Decía. Entonces esa es el kit de la cuestión, ¿no? Bueno, que es una discusión que está en curso. No, que no sé cómo se resolverá, no sé. Uf, Ya, difícil, ya veremos. difícil, difícil. Eh, por lo menos los monasterios se abren a los turistas y por ahí compensan un poco, ¿no?
No, pero el problema es que estas personas se apartan porque quieren ser de una forma apartadas, ¿no? Porque llevan una vida santa y tal. Pero la santidad, ¿a qué te sirve si no la compartes con el mundo? Claro. Sí. Llegar a este extremo, ¿qué aportas? Porque en el fondo todos funcionamos aportando algo para subir el nivel de conciencia que hay y ayudar a toda la gente que tenemos, a la sociedad misma, ¿no? Pero si tú estás apartado, estudiando, me parece bien, pero ¿cómo lo compartes con los demás? Si tú te aíslas dogmáticamente de todo el resto, o a todo el mundo lo ves inferior a ti. Sí, sí. Bueno, un poco la metáfora que dije antes, ¿no? De que aquello de que si estás mucho tiempo arriba, el aire se enrarece, aparte pasa eso, ¿no? Que hay solamente oxígeno, no hay otros gases, y, y te puede afectar, ¿no? Tu comprensión de las cosas, que crees que estás en el pináculo de No, la pero no, sabiduría. una persona que no está en la realidad, que no toca la realidad, no puede opinar sobre ella porque está fuera de la realidad. Entonces no puede ayudar a cambiar la sociedad, la Bueno, gente, todo el entorno. bueno, esa justamente es la idea mayoritaria, digamos, en el mundo judío, ¿no? En la tradición judía, que tienes que estar pegado a las cosas para, sin dejar de observar, o sea, observando los preceptos, teniendo la guía de la Torah presente, pero sin dejar de hacer otras cosas. Yo lo digo desde más profundo respeto, pero tenía una amiga, digo tenía porque ingresó en un monasterio de clausura. Evidentemente no la ha vuelto a ver, ella no ha vuelto a ver a su familia. La pones ir a ver y sale por la reja y esas cosas. Era doctora en Derecho y, bueno, trabajaba por unos abogados. La motivación era, bueno, que quería llevar una vida santa, estar con el Señor y tal y cual y pascual, etcétera. Lo digo con todo respeto, pero había dentro de ella, lo digo porque la conozco, una frustración amorosa que no superó. Con lo cual llegó a los 45, creo, y se tomó. Bueno, Sí, desde respeto, ¿eh? O sea, y de, bueno, sí, preguntaron por ella y es muy feliz. de una manera todos somos el resultado también de nuestras frustraciones, ¿no? Sí, evidentemente, yo a veces lo he pensado, ¿eh? Me voy a buscar un convento. Ay, Así que cada uno tiene su vida. Bueno, ¿cuánto ya tiempo ya? Bueno, una media hora. Bueno, ¿les parece que dejamos aquí? Así que espere que gracias. dejo de grabar. Shalom, Gracias shalom a a todos, vosotras. a ti. Espera, a Gracias. ver.